Bienvenidos un martes más a Cantabria de cerca. Comenzamos este mes de junio y lo hacemos hablando del medio rural en Cantabria. El medio rural es de gran importancia, pero a veces es un poco desconocido. Sabemos tópicos, sabemos líneas generales, pero hoy queremos conocerle un poco más en profundidad. Y en concreto vamos a hablar de una zona muy destacada de Cantabria, de la zona de Campo Los Valles. Para ello tenemos con nosotros a David Gutiérrez, director de programas, en concreto de la Red Cántabra de Desarrollo Rural. Hola David, bienvenido un día más a Popular Televisión. Muy buenas. Estuviste hace no tanto tiempo con nuestra compañera Lucía Pombo en Comprometidos. Hoy nos queremos centrar en un aspecto que acabáis de publicar. Es un estudio sobre la situación socioeconómica de la zona de Campo Los Valles. ¿Cómo habéis realizado este estudio? Bueno, ha sido una labor de diagnóstico a lo largo de los últimos meses del año pasado. Al final lo acabamos antes de finalizar el año, a través de los datos que nos proporcionan institutos oficiales, en este caso ya sea el Instituto Nacional de Estadística o el Instituto Cántabro de Estadística, el ICANE, que tenemos aquí, más todas aquellas parámetros, todas aquellas cifras que nos han podido trasladar a ayuntamientos y demás, y después mucha bibliografía que hemos pasado a cotejar de cara a contrastar eso que precisamente decías del medio rural y que hemos al final descrito, que no hay un medio rural, que al final hay unas ruralidades, pero no existe un medio rural como tal homogéneo. Me parece una cantidad de información bastante importante la que habéis manejado. Sí, la verdad es que sí, pero bueno, al final uno es geógrafo y le gusta también cacharrear con estas cositas, con estas cifras, y como yo siempre digo, es un caramelo porque al final vas descubriendo pequeños detalles de toda esta comarca, que tenemos que tener en cuenta que Campo Los Valles abarca una cuarta parte del territorio de Cantabria. Es una zona muy extensa, aunque no tan poblada, como ya hemos visto en los datos, pero que al final te va a dar muchos detalles, y al final lo que haces es también, aparte de una foto fija de cómo es la situación, un recorrido histórico, ¿no? Y de ver por qué es la organización territorial, la organización económica, la organización social, al fin y al cabo, actualmente así. Bueno, hablaremos ahora un poco más en profundidad de todas estas conclusiones, pero hay que decir que este estudio se enmarca dentro de ese programa que estáis haciendo, dentro de ese programa Viernes. Sí, el programa Viernes es el programa piloto que estamos desarrollando la Red Cántabra de Desarrollo Rural y la Asociación de Desarrollo Territorial Campo Los Valles, en los 16 municipios de la comarca, a través del apoyo, de la encomienda de la dirección, al final, de la Dirección General de Empleo y Políticas Sociales, de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales. Desde el año pasado nos pusimos en marcha, en junio del año pasado, un programa que tiene por objetivo actuar en la prevención de la soledad no deseada y el aislamiento social en esta comarca. Programa piloto que después lo que se intentará es trasladar a las otras 4 comarcas en las cuales está la Red Cántabra de Desarrollo Rural, desde Liébana, Sajanansa, Valles Pasiegos y la Cantabria Oriental, digamos. Gran parte del territorio de la comunidad autónoma que al final es rural. Sí, al final eso es lo de la morina y la montaña, pero la Cantabria rural somos el 80% del territorio, no la misma población, pero sí. Pues si te parece, David, vamos a entrar ya un poco más en profundidad en este estudio. Esa zona de Campo Los Valles, ¿físicamente es diferente al resto de Cantabria? Sí, o sea, todo es muy difícil, como ya te digo, al final conceptualizar una zona tan extensa, porque al final igual es una de las zonas, uno de los grupos de acción local, porque al final lo gestionamos hasta a través de la DT Campo Los Valles, en la cual es una zona, digamos, de transición, ¿no?, entre el Valle Central, el Valle del Besaya. Empezamos en la zona de Anievas, Cieza, Arenas de Guña, hasta ya pasar zona de montaña. Ya estamos en la montaña, en Alto Campo, Campo de Yuso, Campo de Suso, sobre todo, ¿no? Y después ya vamos a la zona, digamos, lindando ya con Castilla, con Valderredible, Valdeolea y demás. Es decir, es una zona territorialmente, ahí lo tenemos enmarcado en el estudio, ¿no?, que es de montaña, está catalogada como zona de montaña. Recientemente, el año pasado, a través de un decreto en el BOC, se catalogó después el tema de la zona, ¿no?, como una baja población en riesgo de despoblación. Y después lo que tenemos es zona también, pues como al final esas valles y montañas somos Cantabria, ¿no? Pues al final lo que tenemos ahí también es una disposición vinculada a los valles, a ese origen fluvial, a los ríos, a esos asentamientos que hubo desde el pasado. Lo primero que llama la atención en estas conclusiones es que no habláis de un medio rural, sino de medios rurales. En una zona tan pequeña,
¿Es posible que haya tanta Perdón, no me sale... Tanta diferencia en realidad. No me sale la palabra, pero es heterogéneo, una zona muy heterogénea. Sí, totalmente. Entonces, como te digo, son 16 municipios. Al final estamos hablando de muchas localidades, de 160 y pico localidades, en las cuales, como yo siempre digo, cuando hemos presentado el informe, podemos dar unas pinceladas que sí que pueden ser características de casi todo el territorio, pero después si nos vamos en lo macro sí, pero si nos vamos con la lupa ya un poco al detalle, no tienen nada que ver, ya no te digo un municipio con el otro, es que hay muchas veces que pueblos de los mismos municipios nada tienen que ver, ni económicamente, ni socialmente, ni en su disposición. Hay incluso municipios que tienen algunos pueblos que están en lindes, que están colindando, que socialmente incluso se sienten más de otro municipio que del suyo. O sea, son al final características totalmente diferentes y una evolución histórica totalmente diferente a lo largo de, sobre todo, de los últimos siglos. Sobre todo por la revolución industrial, desde que llegó la industria a la zona. Sí, aquí ha habido mucha, en la historia de Campo de los Valles ha habido muchos factores, ¿no?, que al final han marcado el territorio y lo han organizado tal y como es ahora. Desde los factores, digamos, climatológicos en el pasado, ¿no?, el frío, los ríos, dónde está la disposición de agua, a después la construcción de infraestructuras. Hay pueblos que desaparecieron bajo las aguas del embalse, la construcción después con la llegada de la industria, la construcción de los medios de transporte, del ferrocarril. Eso lo que hizo fue oscilar una población entre unos pueblos y los otros. Se ha visto cómo han ido perdiendo población unos y otros. Al final, desde la revolución industrial ha habido un cambio, pero ahora mismo hay otra revolución, que digamos que es la revolución del sector terciario, del sector servicios, y todo eso está cambiando mucho lo que es, digamos, el mapa social de Campo de los Valles. Pero sí que son zonas en líneas generales pobladas desde muy antiguo. No sé si son zonas especialmente privilegiadas para la población. Lógicamente, al final lo que estaban, aparte de zonas de transición, zonas más defensivas en las montañas, ¿no?, los famosos castros en los cuales todavía allí tenemos muchos vestigios, la zona, pues ahí están toda la zona de dólmenes, de patrimonio rupestre y demás, sí que están ahí localizados, además por su benevolencia también en el pasado climática, la presencia también de alimento y demás, pero ahora digamos que lo que sí que era el factor que hizo las últimas localizaciones fue las líneas de transporte, la llegada del ferrocarril, después la presencia de agua. También tenemos que tener en cuenta que antes de lo que sería una industria del carbón, una industria siderúrgica y demás, hubo una industria muy vinculada al río, una industria de molinos, una industria de ferrerías, una industria incluso de fábricas de vidrio vinculadas al agua. Es decir, al final todos son líneas, digamos, ya sean de comunicación, líneas de recursos naturales, que es lo que al final ha organizado todo ese territorio. Si algo les caracteriza ahora es que estamos hablando de una población envejecida y con continuas pérdidas de población. Yo no sé hasta qué punto esto es preocupante, en riesgo de desaparecer muchas localizaciones. Es la cruda realidad, es la cruda realidad. Hay poblaciones, núcleos de población que tienen censados, porque después está el tema de los que están censados, los que viven allí, censadas 2, 3 personas, 4 personas en muchos municipios, en muchos pueblos. Después hay municipios, pues ahí tenemos Pesquera, que ha ido creciendo, que se ha ido aguantando con 70 y pico habitantes y demás. Es lógico que hay, sobre todo, que el futuro, si vemos los datos actuales, no pinta bien en la gran mayoría de los municipios, precisamente por las tasas de envejecimiento que tenemos, los índices de dependencia que son muy altos, ¿no?, porque no llega un relevo generacional joven, y actualmente todas las proyecciones de los datos que yo te comentaba antes del Instituto Cántabro de Estadística, proyecciones para el año 2039, sigue viéndose cómo tenemos municipios que incluso hay alguno más que entraría en esa línea de riesgo de despoblación. La verdad que el futuro pinta un poco negro para estos municipios, pero no sé si hay alguno que se salve, alguno que rompa esta tendencia. Bueno, pinta actualmente negro, pero también puede haber algún tipo de, pues ya sean políticas, cambios. O sea, al final pinta negro para, hay que decirlo, para todo Cantabria, todos los núcleos de Cantabria, los núcleos grandes, los núcleos tradicionales en los que tenían la población, ¿no?, Santander, Torrelavega y demás,
Sí, pierden sí que es población, verdad, se no está ganan. perdiendo población. Al final los que son más jóvenes, Piélagos, Cartes y demás, es un poco el juego que está habiendo. Después lo que habrá que ver es también las políticas europeas y demás que están inyectando, pues eso, las estrategias líder, los fondos líder, los proyectos que se están desarrollando allí, hacen que el medio rural sea atractivo también para emprender, y yo creo que puede ser un futuro viable en ese sentido. Eso lo veremos, ¿no? Actualmente sí que el panorama es un poco difícil. Sí, me interesa ese tema que comentabas de una cosa es los habitantes censados y otra cosa los habitantes reales. Sí. No sé si hay gente que tiene una segunda vivienda o son zonas vacacionales en el que cambia mucho la población entre una estación y otra. Mucho. Es uno de los hándicaps que tenemos en el programa Viernes, ¿no? El programa Viernes, al final, lo que trabajamos es para actuar frente a la soledad no deseada de una manera intergeneracional, pero uno de los hándicaps mayores para nosotros del territorio es esa oscilación que tenemos, sobre todo estival, que no tiene nada que ver el invierno, aunque ya eso de los crudos inviernos últimamente se nos están olvidando, ¿no? Pero el invierno en campo no es lo mismo que el verano, cuando viene toda la gente a los pueblos, sobre todo de comunidades cercanas, ya sea de Castilla, pero sobre todo de la parte de Bilbao, que fue allí donde emigró también mucha población y demás. Eso sí que cambia mucho también el prisma que tenemos, porque al final la gente censada no suele ser tampoco lo que está en la realidad allí. Suele ser eso, que gente que vuelve con una segunda residencia, o incluso gente que está, hay veces que están censados, incluso gente que se está metida en residencias y demás, o sea que al final gente, pues los datos no son la realidad, aunque sí que obviamente son los que tenemos. Porque ¿hay alguna forma de poder medir los turistas, por ejemplo, en verano cuando se dispara la población? La gente que vive de verdad igual es más sencillo cuando son poblaciones pequeñas, pero ¿todas esas oscilaciones se pueden llegar a conocer? Sí, sí que se podrían llegar a conocer, sobre todo desde las entidades locales, que al final sí que se tiene un cierto control. Y después, una cosa muy fácil para ver eso también son a través de los consumos energéticos, consumos de aguas, al final sí que se ve cómo se van disparando y cómo se van incrementando el volumen de población. Al final tú tienes desde censos a padrones, además eso sí que se va renovando los datos. Bueno, sabemos ya en la parte económica que se mantiene una porción del sector primario, hay algo de industria, pero en líneas generales, ¿de qué se vive en la zona de Campo Los Valles? ¿Cuál es la actividad económica fundamental? Las actividades económicas, porque al final, como todo, no podemos caer en esa generalización y tenemos zonas donde aún subsiste un peso relativamente fuerte de la ganadería, del sector primario, de la agricultura. Ahí tenemos también Valderredible, la patata, los campos y demás. Tenemos que tener en cuenta que todo esto viene también de una tradición del famoso obrero mixto, en el cual trabajaba en la industria y después tenía sus tierras, sus vacas y demás. Eso se ha ido perdiendo también por el envejecimiento de la población. La construcción no ha sido, el sector secundario no ha sido en los últimos años, digamos, ajeno a la evolución que ha habido en toda Cantabria, en toda España, y también ha perdido mucho peso. Y el sector terciario ha estado muy vinculado en una época, digamos, pues a la restauración, a la hostelería, en comarcas como Campo de Suso, a la nieve. Al final la nieve es uno de los factores que ahí te mueve mucho turista, mucho sector terciario. Y actualmente lo que está creciendo mucho es el tema de los cuidados, el tema de la dependencia. Todos nos vamos a hacer mayores, ojalá todos nos hagamos mayores, ¿no? Pero además de las residencias, allí hay muchas personas también que cuidan a otras personas, que están con ellas, que hacen labores, es decir, todo eso ha ido basculando a lo que te pide la sociedad, a lo que te pide el pueblo, y si tenemos cada vez una población más envejecida, pues habrá que tener personas que cuiden al final de estas personas. Eso puede ser una de las claves del futuro, porque imagino que para la parte económica no es solamente una clave. No, está claro. O sea, el tema de los cuidados, el bienestar social, esas políticas, ¿no?, a donde van encaminados programas como este, al final tienen que ser objetivos ineludibles, objetivos prioritarios en el territorio, y en este caso, en Campo Los Valles, sí que tiene que ser una, digamos, de las líneas en las cuales además sus estrategias, ya hablo del tema político, asociativo y demás,
van enfocadas muchas de ellas ya ahí. Aparte de cuidar nuestros territorios, hay que cuidar también de nuestras gentes. Y al final eso se hace, pues eso, invirtiendo dinero en estas políticas de cuidados, y cada vez habrá más gente que tenga que cuidar de otra gente, obviamente. Se está haciendo mucho hincapié en la importancia que tiene digitalizar todo este medio rural para poder mejorar no solamente los servicios, sino también para dar oportunidades económicas. Sí. ¿Esto es tan importante como nos están contando? Sí, sin duda. Es importante digitalizar el territorio, poner los recursos, pero también capacitar a la gente, que eso es algo que a veces se nos olvida cuando pedimos que llegue Internet a todos los pueblos, que tenemos que tener las conexiones y demás. Obviamente, o sea, hay que poner en igualdad de condiciones a los pueblos que a las ciudades, y si la gente se nos llena la boca diciendo que tenemos que vivir en los pueblos, pues también hay que poner esas condiciones, ya sea digitalizar medios de transporte, líneas de transporte y demás. Pero en este caso, en el de la digitalización, nosotras dentro del programa Viernes lo que hemos hecho también es, aparte de este análisis socioeconómico, se sigue haciendo un diagnóstico, ¿no?, de entrevistas con las personas, en este caso muchas encuestas para ver cuáles son las formas después de actuar, y una de las preguntas, alguno de los ítems que preguntamos es acerca de cómo se informan o si querrían, digamos, que cómo es su capacidad para trabajar con las redes sociales, para hacer trámites, ¿no?, burocráticos incluso, y la gente dice muchas veces que no lo conoce, que demás, pero cuando les preguntas si estarían dispuestos a prepararse, mucha gente es muy reacia también, sí. Es muy reacia, y al final nos encontramos, ¿no?, con esa barrera, que sí, que podemos poner todos los medios, que lógicamente la digitalización y demás tiene que ser algo básico en lo que nos movemos, pero que esto no puede ser todo llenarnos de carteles de Smart Rural o los pueblos digitales y demás. Hay que ir capacitando a la gente y que tampoco se pierdan esas redes sociales, que es algo que nosotros en el programa Viernes también es una de nuestras funciones, tejer un poco, retejer, más que tejer, retejer un poco ese tejido social, ese tejido comunitario que antes había, de ayudarse unos a otros, de saber a quién podemos pedir que nos baje al pueblo, de saber quién nos puede hacer algún trámite, de hacer la vida más fácil en los pueblos al final. Durante la pandemia hemos visto un boom del turismo en el medio rural, también en parte motivado porque no se podía ir mucho más allá. No sé si esto se ha mantenido, si ha sido una fortaleza para los municipios en la zona de campo. Desde la Red Cantabria de Desarrollo Rural eso lo testamos cuando la pandemia y demás, y no hubo tampoco una explosión, digamos, en el medio rural que nos llegase mucha. Obviamente sí que se incrementó la gente, pero sí que en Campo Los Valles, lo poco que hemos podido hablar en ese sentido con muchos ayuntamientos, sobre todo con los centros escolares, que para eso nos han servido de radares, ¿no?, porque la gente que venía de fuera escolarizaba a sus niños, los que venían de Madrid y demás, muchos de esos niños se han vuelto para Madrid, para sus sitios, las ciudades donde vivían. No ha sido, digamos, algo que ha generado una continuidad, ¿no?, y que ha dado un cierto espaldarazo y decir, pues ha habido una oleada como cuando vinieron indianos, cuando vinieron otras épocas. No, esto no ha sido algo genérico ni en el territorio, ni puede haber sido puntual en algún pueblo, pero tampoco con unas cifras, estamos hablando de unas cifras de población que tampoco hay algo espectacular en las variaciones. Te estoy entendiendo, David, eso en cuanto a quedarse a vivir en los pueblos, pero ¿y en la parte más turística? ¿Han crecido toda la parte de economía dedicada al turismo con relación a esto? Porque en su momento sí, pero no sé si se han mantenido en el tiempo. Han crecido pues iniciativas vinculadas al turismo de observación, senderismo, educación ambiental, después propuestas que engloban sobre todo eso de conocer la cultura popular, el patrimonio. Muchos deportes de aventura también, han salido distintas iniciativas, son iniciativas puntuales, pero es lo que decía yo, que han ido derivando toda esa gente que antes trabajaba en la construcción, que trabajaba, ya no te digo en el campo, pero en la fábrica y demás, sobre todo en la zona de Reynosa, Campo de Enmedio y demás, que aunque ha sido la que las últimas décadas más crecida en la población, actualmente también ha cogido la misma tendencia. Y todo ha sido una reconversión, ¿no?, hacia este sector servicios. Así el turismo ha sido algo de lo más básico, porque encima sí que han mejorado tanto, ya no son las mismas condiciones que nos encontrábamos hace décadas para encontrarte alojamientos rurales,
los senderos están mucho más adecuados, todo está mejor señalizado y luego tenemos la capacidad de a un clic, ¿no?, de saber dónde podemos llegar. Muy importante. Otra de las grandes quejas que se vienen transmitiendo es en los servicios. No estamos hablando tanto de grandes carreteras o grandes accesos, sino, por ejemplo, que esta población tenga pues un cajero, tenga una farmacia o un botiquín al que pueda acceder. ¿En qué situación se encuentran actualmente? A ver, con el decreto de zonas en riesgo de exclusión, de pérdida de población, de despoblamiento, ¿no? De los 16 municipios que tenemos en Campo Los Valles, hay 15 que cumplen los 3 criterios. Digamos que Campo de Enmedio se queda fuera por el volumen de población que tiene y en un espacio tan reducido, Campo de Enmedio se queda fuera. Pero lo que tenemos allí es una gran, digamos, una gran cantidad de población, es el gran hándicap, muy, digamos, atomizada. Hay una densidad de población muy baja, con lo cual los servicios al final tienen que hacer un poco encaje de bolillos para actuar. Es cierto que hay algún tipo de servicio, por ejemplo, nosotros tenemos la sede en Arenas de Guña y ahí en la zona hace poquito, hace unos meses, sí que hubo una gran polémica, sobre todo por una ambulancia que tenía que estar ahí, lógicamente, porque si no, todas esas personas, voy a lo mismo, ya sean mayores o jóvenes, van a necesitar un servicio de ambulancia, un servicio básico. Pues al final lo consiguieron. El tema del dinero, los cajeros, las famosas, aquí teníamos una entidad que tenía todos, ¿no?, sus cajeros, las oficinas, ha ido cerrando, su política ha sido de eliminar incluso pues, las fundaciones y demás, y al final nos encontrábamos, yo siempre digo, ¿no?, el banco, la iglesia, la Guardia Civil son al final lo que estaba en todos nuestros pueblos, al final subsisten, pero los bancos no están, y con el decreto que antes te comentaba, una de las líneas de actuación, por ejemplo, ha sido colocar cajeros automáticos en todos los pueblos para que la gente pueda sacar el dinero. Se van al final metiendo dinero puntualmente, se van recargando, y después el tema de las medicinas, de los medicamentos, de los cuidados, también hay a través del Colegio de Farmacéuticos, eso es con el apoyo del Colegio de Farmacéuticos, un sistema también de dispensación de medicamentos que se van preparando y llevando y demás. Eso es un poco la filosofía de los antiguos botiquines en los pueblos, ¿no? Pues seguir con eso, porque aunque sí que hay bastantes farmacias en los pueblos, te estoy diciendo que están atomizándose, hay tantos pueblos y población tan envejecida que no puede trasladarse al final a recibir esos cuidados. Y es que uno de los problemas tradicionales ha sido esa dispersión de la población, lo que comentabas, una población tan atomizada. Sí, hay una densidad de población bajísima, estamos en los límites que marca la OCDE, de los 16 municipios, hay 10 con una densidad de población que es pues, en los límites para considerarse pueblo, o sea, municipio ya despoblado, en riesgo de despoblamiento. Y después hay algunos, como sobre todo la zona más sur, ¿no?, la zona más meridional, eso, Valdeolea, Valderredible, Valdeprado del Río, que tiene una densidad de población que además todas las proyecciones marcan que el territorio no va a cambiar, porque al final va a ser la misma extensión, la misma superficie, pero si la población baja, la densidad seguirá bajando y estamos por debajo de los 5 habitantes por kilómetro cuadrado, es una cifra bajísima. Con las complicaciones que ellos traen. Yo, para terminar, sí que me gustaría que nos comentases el caso de Reynosa. Es un poco, bueno, pues la zona central, la ciudad principal de toda la zona de Campo, también ha tenido una industria bastante fuerte para ella y que ha beneficiado también, evidentemente, a todo el entorno de Reynosa. Pero sí que es verdad que en los últimos años se está notando también la pérdida de población. ¿En qué situación estamos ahora? Sigue perdiendo población, evidentemente. Reynosa ha sido un poco, al final, cuando hicimos este estudio, el que, digamos, la población, los datos que más te descuadraban al final, porque tú ibas escribiendo los datos y de repente Reynosa te lo descuadraba todo porque tenía unos volúmenes, ¿no?, tanto para población como para negocio, económico y demás, que te lo descuadraba todo y al final te podía hacer ver algo que realmente no era, ¿no? Pero está claro que desde los años 80, los 90 y demás, Reynosa ha sufrido ya no una crisis industrial, son continuas, ¿no? Ha entrado en un bucle de continuas crisis industriales en el cual pues, se ha impactado mucho en su sociedad, y lo que ha habido ya no es una reconversión industrial, ahora está habiendo una reconversión total, porque mucha de esa población que trabajaba en la industria actualmente ya no sigue trabajando en la industria, pero ya no trabaja en Reynosa,
ha habido polos de atracción cercanos, bien sea cuando se fueron ya para las zonas más altas, más bajas, en este caso del Besaya o hasta Santander, o Aguilar de Campoo también ha traído mucha gente que ya ha decidido también irse a vivir también a Aguilar de Campoo. Es decir, al final Reynosa no ha sido ajeno a todas las crisis que hemos tenido en Cantabria, al fin y al cabo, de la industria, y lo que hace es también eso, una reconversión sobre todo al sector servicios, como todo. Bueno, David, la verdad que nos hemos acercado un poco para conocer toda esta zona de Campo Los Valles. Hay que decir que la gente que quiera conocer este estudio también puede hacerlo. Sí, tenemos una página web, el programa viernes.com, en el cual hay un apartado de comunicación, de materiales, en el cual pueden descargarse tanto este análisis como otros materiales, como es la revista del programa y demás, y pueden seguirnos en redes sociales y demás, que ahí estamos. Exactamente, para todo el que quiera, porque nosotros les hemos hecho un avance de lo que es este estudio, pero es un estudio mucho más profundo en el que pueden consultar municipio a municipio los 16 de la zona de Campo Los Valles para conocer la situación detallada que tienen. David, nos quedamos sin tiempo, pero muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a todos ustedes que han estado con nosotros. Recuerden, Cantabria de Cerca vuelve mañana miércoles a partir de las 10 de la noche, pero en esta ocasión con Edición Cultura.